Amadas, bienvenidas una vez más al estudio de Mateo. Gusto saludarles. Parece mentira que ya estamos en las últimas semanas. Hoy celebramos la semana 27, la lección 27 de 30. Así que, amadas, se nos ha ido rapidísimo, por lo menos a mí, se me ha ido súper rápido este estudio. Espero que estén como yo anticipando el próximo estudio. El próximo estudio es El Reino Dividido. Es la segunda parte del estudio que hicimos en el 2018 al 2019, El Pueblo de la Tierra Prometida. En esta segunda parte vamos a comenzar estudiando Primera y Segunda de Reyes, vamos a ver Segunda de Crónicas, Oseas, Joel, Amós y unos cuantos de los profetas menores en el Antiguo Testamento. 30 semanas siguiendo la historia del pueblo de Israel. Así que si no lo has hecho ya, habla con tu líder y asegúrate que estás registrada para este nuevo estudio que comienza en septiembre. No te lo vas a querer perder. Va a estar divino. Así que, bueno, amadas, que comencemos nuestra lección 27. Estamos en Mateo 26 de los versículos, comenzando en el versículo 47. Recién este agosto que pasó, mi familia sufrió la pérdida inesperada de un ser amado. Cuando me dieron la noticia, recuerdo que no tuve ni palabras para responder. No tuve ni palabras para saber por dónde comenzar a orar. Solo podía pensar, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué pasó de esta manera, Señor? ¿Por qué? Y esta semana en el pasaje nos vemos frente a frente con esa pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Y por qué de esta manera? Jesús es traicionado por Judas, es arrestado, Pedro lo niega, enfrenta juicios ilegales, los soldados se burlan, lo maltratan de una manera horrible, es condenado a muerte. Y nos podemos encontrar diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? Mateo nos ha venido mostrando en estas 27 semanas que Dios es soberano. Qué difícil de entender eso, ¿verdad? Aun cuando pensamos que lo entendemos, no lo entendemos suficiente. Dios es soberano. Él está en control de todo. Y esto que vemos aquí es parte de su plan perfecto para redimirnos. Jesús, el Hijo de Dios, se dejó arrestar, se dejó acusar, se dejó maltratar voluntariamente en sustitución por ti y por mí. ¿Por qué? Porque confió en el plan soberano del Padre. En medio de la injusticia, en medio del sufrimiento, Dios estaba sentado en el trono, en control de cada detalle para cumplir su plan. En medio de todo lo que nos sucede, en medio de nuestro dolor, Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue en control. Dios fue soberano en aquel entonces, es soberano hoy y será soberano siempre. Y esto lo vamos a ver en dos divisiones hoy. La primera división, el tiempo de Dios en el arresto de Jesús, el capítulo 26, versículos del 47 al 56. Y la segunda división, el resultado de Dios en los juicios ilegales, desde el versículo 57 hasta el capítulo 27, versículo 31. Y navegando en estos versículos vamos a aprender que los planes soberanos de Dios prevalecen. Prevalecen sobre todo. Y lo vemos clarito en esta lección. Los planes soberanos de Dios prevalecen sobre la oposición, sobre toda la oposición. Y los planes soberanos de Dios
determinan los resultados. Así que las invito a que abran sus Biblias al capítulo 26 y que inclinen su rostro y oremos. Señor Dios soberano del universo, soberano de la historia, soberano del mundo y de nuestras vidas. Señor, venimos delante de ti con corazones humildes, llenas de gozo por estar aquí una vez más, Señor, en tu presencia, en tu palabra, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento, que nos permitas entender lo que tú tienes para cada una de nosotras hoy, Señor. Muéstranos una capa más de lo que es tu soberanía, Señor. Trae convicción a nuestro corazón, Padre, que cuando estemos pecando contra ti, mi Dios, que seamos prontas a tener una convicción, Señor, prontas a traerlo a ti en confesión, en arrepentimiento y a restaurar nuestra relación contigo, mi Rey. Ayúdanos, Señor, a navegar a través de estos versículos difíciles, entendiendo, Señor, que tú eres soberano y que tu plan prevalece, no importa si lo entendemos o no, no importa lo que nuestros ojos vean, no importa lo que parece. Tu plan soberano siempre prevalece. Señor, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La semana pasada vimos que durante la cena de la Pascua, la cena que celebraban y aún celebran los judíos todos los años para recordar que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, por la sangre del cordero sin mancha derramada y que ellos habían pintado sobre las puertas de su casa. La semana pasada vimos a Jesús y a sus discípulos celebrando esta cena y Jesús les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. Luego Jesús tomó el pan y el vino y les explicó estos símbolos de la Pascua en una manera nueva y diferente, que ahora eran símbolos de su cuerpo, siempre habían sido, pero se lo explicó que iban a ser símbolos de su cuerpo que sería entregado por ellos y de su sangre que sería derramada para el perdón de los pecados de muchos. Que Él es el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, el Cordero sin mancha y sin defecto, que derrama su sangre para que muchos o todos seamos salvos. Y así Jesús instituyó lo que conocemos como la Santa Cena, el tiempo en que recordamos su muerte, proclamamos su resurrección y anticipamos su regreso. De ahí Jesús se fue al Monte de los Olivos con sus discípulos, menos Judas. Jesús les predijo que todos lo iban a abandonar. Esa mismita noche, ni siquiera en un futuro, esa misma noche. Pero que después que Él resucite, se iba a encontrar con ellos en Galilea. Tremenda promesa. Pedro se comparó con los demás y muy orgulloso le dijo, mira Jesús, yo sé que todos estos bobos, todos ellos te van a abandonar, pero yo jamás, yo te sigo hasta la muerte. Jesús, que le pudo haber dicho, como me decía mi mamá muchas veces, no me discutas, Pedro, pero no le dijo eso, sino que le dijo, amado Pedro, me vas a negar y 3 veces antes de que cante un gallo. Jesús se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo a el huerto de Getsemaní. Se fueron a orar y Jesús les pidió que lo acompañaran en este tiempo en que su cuerpo estaba tan angustiado, que se mantuvieran despiertos y orando con él. 3 veces Jesús se apartó a orar, se postró delante del Padre en oración y al regreso 3 veces los encontró dormidos. Y terminamos el estudio la semana pasada con los versículos 45 al 46. Volvió de nuevo donde los discípulos que estaban durmiendo y le dicen, siguen durmiendo y descansando.
se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, que ahí viene el que me traiciona. Jesús sabía que se acercaban los que venían a arrestarlo junto al que venía a traicionarlo y los despertó para prepararlos para lo que estaba por venir. En la soberanía de Dios, Jesús todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, nos dice Mateo. Y Mateo hace hincapié en este hecho, que Judas era uno de los 12, de los más íntimos que andaban con Jesús. Él quiere que entendamos que la traición fue muy personal. A Judas lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos enviada por los líderes religiosos. El hecho de que venían armados muestra que ni Judas, después de andar con él 3 años, no lo conocía. Si lo hubiese conocido, no lo hubiese traicionado. Los líderes religiosos no lo conocían, no conocían o entendían a Jesús. Si lo hubiesen entendido, no hubiesen venido armados. Y ojo aquí, amada, estar cerca de no es lo mismo que tener una relación íntima con Jesús. El hecho de que venimos de una familia cristiana o que vamos a la iglesia todos los domingos, que asistimos a BSF semanalmente, no nos hace cristianos. El hecho de que Judas caminó 3 años con Jesús no lo hace cristiano. De la misma manera que, como les había dicho, te puedes sentar en el garaje de tu casa todos los días y eso no te hace un carro. Lo único que te hace cristiana es tu corazón, tu relación personal con Cristo Jesús. Cuando confías en el plan de Dios y le entregas tu corazón y tienes esa relación con Él. Judas jamás le entregó su corazón a Jesús. Judas lo llamó maestro, rabí, no señor, ¿verdad? Y lo besó. Y Jesús lo llamó amigo. Me hizo recordar a la parábola del banquete de bodas cuando el rey vino al hombre que no estaba vestido con el traje de boda y le preguntó, ¿cómo entraste sin el traje de boda que se le había entregado al entrar? O la parábola del viñador cuando el dueño le dice, amigo, ¿estás celoso de mi generosidad? ¿Verdad? Y aquí Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Es una oportunidad para reflexionar y cambiar su rumbo. Lo llama amigo aún en medio del rechazo, de la traición, del pecado. Jesús hace lo mismo hoy contigo y conmigo, con los suyos. Aún en medio de nuestro pecado, de nuestra traición, de nuestra hipocresía, de nuestra rebeldía, Jesús nos llama amiga. ¡Qué bendición! El plan de los líderes religiosos era esperar que pasara la Pascua para evitar una rebelión, pero el plan soberano de Dios era otro, y su plan siempre prevalece. Ni Judas ni los líderes religiosos estaban en control del cuándo ni el cómo, pero sí son responsables por sus acciones. En el terror del momento, del tumulto de gente, de los soldados armados, del beso de Judas, uno de los discípulos sacó su espada e hirió a uno de ellos. Y Jesús le dice, guarda tu espada. ¿No crees que yo tengo todos los recursos a mi disposición? Si con solo pedirle al Padre, Él pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles. No 12 discípulos, más de 12 batallones de ángeles. Amada, un batallón son 6,000 ángeles. Pero, le dice, pero ¿cómo se cumplirían las escrituras? Esto no era acerca de tener recursos o no tener recursos a su disposición. Esto es el plan soberano de Dios en el tiempo perfecto de Dios y este es el tiempo. Y a los soldados le dice,
¿Y acaso soy un criminal que vienen armados a arrestarme? Si ustedes me vieron todos los días en el templo y no me arrestaron, pero todo esto sucedió para el cumplimiento de la palabra de Dios. Les deja saber, esto no es el plan de ustedes, sino el plan perfecto y el tiempo perfecto de Dios soberano. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Hacía nada más que un par de horas que Jesús les había advertido que esto iba a ocurrir, que todos iban a salir huyendo, mas ninguno les creyó. Uno pensaría que después de pasar 3 años en intimidad con Jesús, al menos sabrían que lo que Él dice se cumple. Pero Jesús, aún en medio de esto, no les dio la espalda, sino que entregó su vida voluntariamente por cada uno de ellos también. Y aunque a simple vista parece que los planes de los líderes religiosos se estaban llevando a cabo, la realidad es que soberano Dios estaba en control de cada detalle y todo iba de acuerdo a su plan perfecto. ¿Qué aprendemos en esta porción de las Escrituras, amada? Aprendemos que Dios en su soberanía determina el tiempo de todas las cosas. Dios está en control de cada detalle. Él es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe y Él sabe lo que es mejor. Su plan es siempre mejor. Su plan y su voluntad son siempre buenas, agradables y perfectas. Y aunque sabemos eso y sabemos que Él todo lo obra para bien para los que lo aman y son llamados de acuerdo a sus propósitos, se nos hace tan difícil confiar. Pedro necesitaba aprender a confiar en el tiempo perfecto de Dios y a esperar en que Él le mostrara el siguiente paso a seguir. Los discípulos necesitaban confiar y esperar por la dirección del Señor. ¿Y tú? ¿En qué área necesitas aprender a confiar en Dios? ¿En su propósito para tu vida? ¿En dirección en tu llamado? ¿En consuelo en medio del dolor? ¿En trabajo, ya sea el trabajo que tienes, estás confiando en un trabajo nuevo? ¿En tus hijos? ¿En el fin de la pandemia? ¿En qué necesitas confiar en Dios? Esperar no es fácil, pero cuando esperamos en Dios, podemos confiar que Él es soberano y Él determina el tiempo perfecto para cada cosa. En la segunda división, los que habían arrestado a Jesús en medio de la noche lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, que era un saduceo. Si se acuerdan, eran los líderes religiosos y políticos que no creen en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los profetas. Para ellos solamente los 5 libros de Moisés en el Antiguo Testamento era lo único que ellos creían. Bueno, estos se reunieron con parte del Sanedrín, era al medio de la noche. Los altos líderes religiosos vinieron y era ilegal, amadas, era ilegal hacer un juicio en la noche. Pero bueno, ahí están, buscaban pruebas falsas contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, aunque aparecieron muchísimos falsos testigos. Pero por fin se presentaron 2 que declararon que Jesús dijo: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días, ¿verdad? Sus palabras sacadas fuera de contexto. Y Jesús se quedó callado, cumpliendo lo que nos dice Isaías 53. El sumo sacerdote insistió, quería una respuesta de él y le ordena en el nombre del Dios viviente que le diga si él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Y Jesús
citó el Salmo 110 y Daniel 7:13, ¿verdad? Ambos pasajes del Antiguo Testamento que muy familiar para ellos y eran sobre el Mesías. Así que él estaba proclamando que él es el Mesías y predijo que resucitaría y ascendería y se sentaría a la derecha del Padre en gloria y en poder. Caifás entendió clarito lo que Jesús dijo, que él estaba proclamando su deidad. Y en lugar de creer y aceptar, lo que hizo fue que lo acusó. Esto era lo que él estaba buscando. Lo acusó de blasfemia y lo sentenció a muerte. Después de eso, lo maltrataron de una manera inhumana, vil, horrorosa, revelando el corazón malvado de la humanidad. Mas Jesús voluntariamente decidió entregar su vida, aún por ellos, en sustitución por ti y por mí y nuestros corazones malvados. En esta sección vemos sobresaltar 4 personas. Primero Pedro que lo siguió de lejos para ver qué iba a pasar. Primero mujer, segundo sin voz ni voto y sin poder. Lo identificó como seguidor de Jesús. Y Pedro enseguidita lo negó. Una segunda criada hizo igual. Y Pedro más rapidito lo negó. Una tercera persona que estaba allí lo identificó como seguidor de Jesús porque le reconoció el acento y porque lo había visto cuando fueron a arrestar a Jesús. Y ahí Pedro, maldiciendo, lo negó. Y en ese mismo instante cantó el gallo. Y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús. Y se fue llorando amargamente. Se le había olvidado que Jesús le dijo: Pedro, tienes que estar alerta y orar para que no caigas en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mantente alerta y ora. Se le había olvidado orar. Clave para ti y para mí hoy, amadas. Mantente alerta y ora. Lo hemos venido aprendiendo, escuchando. Apliquémoslo. Hay que orar sin cesar. Jesús oró ante el Padre, mantuvo una comunicación ante el Padre en el medio del dolor, en el medio del gozo, en el medio del día, en todo. Hagamos igual. Mantente alerta y ora para que no caigamos en tentación. Vemos a Judas. Muy de mañana el Sanedrín tomó la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron no porque él se resistía, porque él fue voluntariamente. Lo ataron por el show. Se lo llevaron a Pilato, al gobernador romano. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían la autoridad de llevar a cabo una sentencia a muerte. Solo podían apedrear a muerte. Al Judas ver que lo habían condenado, se entristeció y le dio remordimiento. Se sintió mal y en su desespero fue donde los líderes religiosos, los líderes de su país, los líderes de su templo, y les confiesa: he pecado, entregué sangre inocente. El cargo que habían dado los líderes religiosos a Jesús era blasfemia y Judas les está diciendo: él es inocente, o sea, él es el Mesías. Los jefes de los sacerdotes, los encargados del templo, de la casa de Dios, le dicen: ¿y eso a nosotros qué nos importa? Allá tú. ¿Verdad? Por esta misma razón, Jesús volcó mesas y tiró dinero en el templo. Lo habían convertido en una casa de ladrones, ¿no? Aprendimos hace unos capítulos atrás, y no en casa de oración, de gracia y de misericordia.
No les importó el estado del alma de Judas. No mostraron misericordia. Sí, pero sí, no quisieron romper la ley recibiendo el dinero que Judas les devolvió tirándolo en el templo. No lo podían regresar al templo porque era dinero manchado con sangre. La hipocresía en su máxima expresión. No querían romper la ley con el dinero, pero podían romper la ley acusando a Jesús falsamente y condenándolo. Judas salió y se ahorcó. Qué tristeza, ¿verdad? O sea, tristeza. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Judas finalmente se arrepintió? ¿Que sintió más que remordimiento y que llegó a un estado de arrepentimiento ante el Señor? ¿Será que lo veremos en la eternidad? ¿Qué piensas? ¿De que es posible? Es posible, pero no es certero, ¿verdad? No sabemos. La Biblia no nos dice. Pero lo que sí sabemos es que Dios es bueno siempre, que Dios ama al pecador y nos da hasta el último segundo para arrepentirnos y venir ante Él. Y nos recibe con los brazos abiertos, siempre que venimos a Él en arrepentimiento. Pilato. Vemos ahora a Pilato, los líderes religiosos traen a Jesús con el cargo político de que Jesús se proclamaba rey. Y eso políticamente podía incitar una rebelión contra el César. Por eso Pilato le pregunta, ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús le admite, tú lo dices, ¿verdad? Y en realidad el rey de los judíos y el rey del mundo. Pilato lo sigue interrogando, pero Jesús se mantuvo en silencio. No halló Pilato falta en Jesús, pero los líderes religiosos insistieron. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó a decir, no te metas con ese hombre justo, que por causa de él he sufrido mucho en un sueño. Ante la presión, Pilato les da a escoger entre Barrabás y Jesús para dejarlo libre. Y el pueblo pidió que liberara a Barrabás y crucificaran a Jesús. Pilato, por quedar políticamente correcto y bien con los líderes y el pueblo, se lavó las manos como si eso lo exonerara de su culpa. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero se rehusó a hacer lo correcto. En lugar de eso, lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se burlaron de él y lo maltrataron de manera vil, inhumana, inexplicable. Le escupieron, lo golpearon y se lo llevaron para crucificarlo. Jesús en ningún momento, amada, se resistió. Él voluntariamente se entregó en sustitución por ti y por mí. Y lean las notas que están excelentes sobre esto. Como sustituto por todos los pecados, Jesús se rindió para que lo arrestara, por todos los pecadores. Jesús se rindió para que lo arrestaran, le hicieran falsas acusaciones, juicios ilegales, lo azotaran y lo maltrataran, para llevar a cabo el plan soberano de Dios. La sustitución de Jesús por ti significa que Él tomó tu lugar, que Él tomó todo esto que tú te merecías y se puso en tu lugar y en el mío. Él tomó la muerte que tú merecías. ¿Por qué merecemos muerte? Porque somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Jesús, el Cordero de Dios sin pecado, se convirtió en nuestro sustituto. Se paró en tu lugar y el mío y tomó sobre él la copa de la ira de Dios por nuestros pecados y de esa manera nos ofrece salvación. ¿Lo has recibido? ¿O aún estás tratando de esforzarte y de hacer lo mejor que puedes para ganarte un pedacito del cielo? Amada, no hay nada que podamos hacer que sea suficiente para ganar el cielo. El cielo es un regalo que nos da Jesús.
por lo que Él hizo en la cruz. Dio su vida voluntariamente en sustitución por todos los pecadores. A través del dolor y el sufrimiento, Jesús sabía que el plan soberano del Padre era siempre el mejor. Parecía que los líderes religiosos estaban ganando o estaban en control, pero Dios en su soberanía estaba en control. Su plan siempre fue que Jesús diera su vida por ti y por mí para el perdón de los pecados, porque Él es el único sin pecado. Esa sustitución nos permite a ti y a mí, cuando lo hemos recibido, pararnos delante de Dios Padre, cubiertas con la justicia de Jesús. Para todo el que cree, eso está disponible. Lo que el enemigo intentó para mal, Dios lo usó para su bien y el del mundo. ¿Y qué aprendemos aquí, amada? Aprendemos que soberano Dios determina el resultado de todo de acuerdo a su plan perfecto. Nada frustra los planes de Dios. Nada. Él conoce todo, todas tus circunstancias, tu gozo, tu dolor, cuando has sido maltratada, si has sido tratada injustamente. Dios todo lo conoce. Nada frustra sus planes. Lo que el enemigo intentó para mal, Dios lo usa para bien. Su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta, aun cuando no lo entendamos. Por lo tanto, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, podemos confiar en Él. Podemos confiar en su plan, en su propósito, en su llamado, en su tiempo perfecto. Aun cuando se lleva a un ser al que amamos y no lo entendemos, podemos confiar en su soberanía en todo. Él está en control. ¿Qué cosas estás tratando de controlar tú? Confía en Él. Confía como Jesús aún confió en el Padre y se sometió a su voluntad. Su plan es siempre el mejor, porque nadie nos ama ni nos amará jamás como Él nos ama. Por amor a ti, Jesús voluntariamente entregó su vida para morir en la cruz en tu lugar. Eso es razón suficiente para confiar en Él. Confiemos, amada. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu plan perfecto, por tu soberanía. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu obediencia, porque voluntariamente entregaste tu vida por mí y por cada una de mis hermanas y por el mundo, Señor. Gracias por tu obediencia en la cruz. Señor, permite que aprendamos a ver esto de una manera nueva y que no lo leamos una vez más como una historia que leemos todos los años en esta época, en esta Semana Santa, sino, Señor, que esto se haga real en nuestra vida. Padre, que podamos vivir con esa conciencia de que tú entregaste tu vida y derramaste tu preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. Haznos prontas a arrepentirnos y a confesar y a regresar a ti, Señor. Y para las que aún no te han entregado su vida, que hoy sea el día de su salvación, Señor. Que abran su corazón y que su corazón sea el terreno fértil en el que tu palabra entra y echa raíces profundas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, bendiciones. Nos vemos la semana entrante.